Bueno, básicamente, ¿cómo va a ser la metodología de esta primera parte? Que la voy a hacer. Digamos, básicamente lo que se va a tratar es de generar unas temporalidades de lo que ha sido el conflicto en la región del Catatumbo, pero también vamos a trabajar un poco una voz poética que se ha trabajado también desde la Universidad Francisco de Paula Santander. Hemos hecho, digamos, algunas recopilaciones de lo que dice la gente frente al conflicto armado. Eso lo hemos convertido dentro de una creación poética en unas narraciones de tipo artístico, pues, que engloban un poco, digamos, lo que está pasando, pero no desde un lenguaje netamente académico, sino que más bien tratamos de que se toquen unas fibras o se traten de tocar unas fibras a través de lo que es la poesía. Básicamente, digamos, nos vamos a mover como en esos dos mundos, en un mundo historiográfico y en un mundo poético. Bueno, empezamos ubicándonos en lo que es el Catatumbo geográficamente. Ustedes pueden ver en la pantalla, estamos ubicados en el nororiente colombiano, la región del Catatumbo limita con Venezuela, pertenece pues al departamento de Norte de Santander y la componen los municipios de Convención, El Carmen, El Tarracarí, La Playa, Ocaña, que digamos es la ciudad que es la puerta de entrada hacia el Catatumbo, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y Ábrego. Esto podríamos decir a grosso modo que es la región del Catatumbo. ¿Qué es el Catatumbo? A comienzos del siglo XX fue una despensa de la sangre de la tierra. Tejieron cercas eléctricas, bombardearon veneno, cazaron indígenas como animales. A mediados del siglo llegaron los campesinos con los pies desnudos, sin tierra, cargando la pobreza en sus hombros, rompieron monte, talaron montañas, sembraron semillas. En los 70 la lucha insurgente empezó, la guerra llenó las montañas, caminaron camuflados por las montañas. A finales del siglo llegaron los demonios, mataron, asesinaron, masacraron. Los paramilitares incendiaron el Catatumbo. El monte se cambió por coca, la muerte reptaba en un éter. La muerte era el todo presente. En este siglo nuevas guerras surgen, guerras entre primos, el rojo y el negro se estremezcan, llueve sangre, una guerra fratricida. ¿Qué es el Catatumbo? ¿Qué es el Catatumbo si su historia es guerra? ¿Qué es el Catatumbo si su historia es muerte? ¿Qué es el Catatumbo si su historia es sangre? Precisamente Catatumbo es todo lo contrario a eso. Catatumbo es paz en medio de la guerra, es vida en un mar de muerte, es la esperanza en un cosmos de sangre. Catatumbo es el lugar de Colombia donde todos nos paramos en las madrugadas a la espera que cualquier día salga el sol. Bueno, para entender qué ha pasado en el Catatumbo y por qué hoy es una de las zonas más conflictivas en Colombia, nosotros tenemos que ubicarnos y analizar los orígenes de ese proceso que nos convierte hoy en una de las zonas más difíciles. Entonces, nosotros hemos entendido desde la academia que hay tres procesos fundamentales para entender el Catatumbo. Uno tiene que ver con los procesos de colonización. Entonces nosotros hemos hecho unas periodizaciones a partir del siglo XX, digamos desde una historia contemporánea, y hemos trazado qué pasó en el Catatumbo con los procesos de colonización, por ejemplo, porque entendemos que el Catatumbo se forja desde esas colonizaciones tardías que se han dado en el territorio. Entonces, mire, en el Catatumbo nosotros podemos entender a través del siglo XX hasta nuestros días que ha habido cinco procesos de colonización. El primero tuvo que ver a comienzos del siglo XX con la llegada de las petroleras a la región, ¿sí? El segundo tuvo que ver con la colonización por violencia bipartidista, porque mucha gente de todo el país llegó aquí al Catatumbo, desplazados por esa violencia política de mediados del siglo XX. Para los 60 y los 70 hubo un proceso de colonización muy fuerte de campesinos que llegaban al Catatumbo a buscar tierra,
producto de una reforma agraria que no se dio en Colombia en la década de los 60. Después vemos otro proceso de colonización, que es la colonización cocalera, ¿sí? Y esa colonización cocalera se da a partir de 1985. Y existe otro proceso de colonización muy fuerte, que es el proceso de colonización ligado a empresas extractivistas en el Catatumbo. Entonces, para nosotros entender el Catatumbo hoy, qué está pasando hoy, irremediablemente tenemos que irnos atrás para entender qué fue lo que pasó. Y así entendemos que un factor fundamental fue los procesos de colonización. Ahora, esos 5 procesos de colonización. Ahora, esos procesos de colonización generaron violencias, ¿sí? Entonces, el proceso de colonización genera unos tipos de violencia. Entonces, el primer proceso de violencia es el genocidio barí, ligado obviamente a que llegaron las empresas, la SAGOD y la Colpet, ¿sí? Llegan las empresas, entran a la región y lo que hacen es un genocidio, literalmente un genocidio del pueblo barí, donde después se habla que habían más o menos 40,000 barís. Cuando salen las empresas gringas petroleras, quedaron apenas 2,000 barís en la región. Otro proceso es la llegada de las insurgencias. Es un proceso de violencia fuerte también. Otro tuvo que ver con la incursión paramilitar, otro tuvo que ver con el despliegue militar y otro en el que estamos, que podría llamarse un posacuerdo, que ha sido, digamos, una reconfiguración de la violencia en el territorio y ya vamos a ver por qué. Pero entonces, dentro de esos periodos de colonización se generaron también, digamos, periodos de violencia, dinámicas de violencia en la región del Catatumbo. Pero también otro factor que tenemos que analizar para entender el Catatumbo es los procesos de resistencia. Entonces tenemos colonización, violencia, pero también la resistencia. Entonces vemos que a esos procesos de colonización que generaron violencia, inevitablemente surgen los procesos de resistencia. Y aquí encontramos 4 procesos de resistencia. Uno que tuvo que ver con la autodefensa barí. Los barí desarrollaron procesos de resistencia. Otro tuvo que ver con la resistencia política, ¿sí? De los campesinos y campesinas que fueron desplazados por la violencia política, o los ciudadanos que fueron desplazados por la violencia política. Frente a los otros tipos de violencia, tienen que ver el surgimiento de las juntas de acción comunal y las organizaciones campesinas. Y el último proceso de resistencia surge con los movimientos sociales que están ligados al territorio. Si nosotros unimos estas 3 temporalidades, que son colonización, violencia, ¿sí? y resistencia, estas 3 categorías, mirándolas desde la temporalidad, pues entonces nosotros tenemos, digamos, algo así. Tenemos en la primera parte, en esta parte tendríamos esos procesos de violencia, acá tendríamos los procesos de colonización y acá tendríamos los procesos de resistencia. Ahora lo que vamos a hacer en la charla es analizar cada uno de estos procesos y entrar a ver qué fue lo que pasó en el territorio. De esa manera, entendiendo lo que fue el siglo XX, podemos entender por qué hoy el Catatumbo, digamos, es lo que es territorialmente y a nivel también de conflicto armado. Entonces, lo primero tiene que ver con el genocidio barí, ¿sí? Que está ligado al proceso de colonización petrolera y que generó procesos de autodefensa. Entonces, como yo ya les dije, digamos, las cifras son impresionantes, digamos. ¿Qué encontramos de relatos en la historiografía? Lo que encontramos de relatos es que, por ejemplo, habían casas deportivas a cargo de los empresarios estadounidenses que llegan a colonizar el Catatumbo para sacar el petróleo. Entonces, los indígenas barí son indígenas que son seminómadas, digamos, que se mueven en el territorio, ¿sí? Que hacen valer su territorio y a comienzos del siglo XX, con una cosa que se llamó la concesión barco, se le da al general Barco, el Catatumbo se le da, e incluso se gestan leyes donde se legitimaba
a las empresas de petróleo para defender esos pozos petroleros asesinando Bari. Es decir, en ese momento no era delito. Pero no solamente ocurría esto, habían, además de las casas deportivas que se hacían los fines de semana con perros, con escopetas, también desde aviones se arrojaba comida envenenada, se electrificaban los pozos, ¿sí? Y los indígenas llegaban a coger las rejas, obviamente no conocían la electricidad, y se cuenta que quedaban indígenas regados, pegados unos a otros, tratando de liberarse, electrocutados. Entonces, digamos que lo que hubo acá fue un genocidio producto de esa colonización petrolera y unos procesos muy fuertes de autodefensa donde los indígenas se enfrentaban con narcos a la pólvora y a los perros amaestrados de las empresas de colonización petrolera. Todos huyeron. Cuentan los periódicos de la época. Nadie había quedado en la selva. Cuando los primeros disparos sonaron, todo quedó en silencio. Todos volaron entre las sombras de los árboles y mientras huían en desbandada, él fue capturado. Herido en uno de sus brazos, quedó impávido en el suelo. Con ojos de miedo fue llevado a las canoas, arrebatado de su madre. Lloraba, mordía, se sacudía como una fiera. Cuentan los periódicos de la época que era normal, que siempre en la selva se veía esto, que los hombres blancos salían de cacería y que llegaban mostrando sus trofeos. Cuando arribaron a la ciudad, entre rejas lo mostraron. Él buscaba a su madre en los barrotes, abrazaba el hierro escudriñando calor, respiraba como el río Catatumbo en invierno, su corazón se desbordaba del pecho. Todos lo miraban. El ruido de las carcajadas y los sonidos de una nueva selva lo ensordecían. Unas horas atrás estaba con su madre, libre entre árboles, ahora entre rejas. Cuentan los periódicos de la época, abro comillas, el motiloncito capturado en Río de Oro se halla en la ciudad. Un grupo de chicos cucuteños pudo gozar un rato mirando la rara figura del pequeño ser. Lo observaban como si se tratara de un mono doméstico. A sus 3 años, el niño Barí había conocido al salvaje hombre blanco. Esa parte que está entre comillas es sacada de un diario de acá que se llama el diario La Frontera, ¿sí? Y narra precisamente cómo un pequeño niño motiloncito, Barí o un Barí, es sacado de la selva porque los blancos hacen, digamos, asaltan un campamento indígena y se lo llevan. Y lo muestran en la ciudad como, lo muestra ahí ese extracto del periódico como si fuera un mono domesticado. Cuando llegaron a sacarle la sangre a la selva, los barí no la dejaron sola, la protegían. Con arcos y flechas tejieron redes en el cielo, pintaron de colores la selva, con camuflajes de jaguar. Cuando llegaron a desangrar la selva, los demonios blancos respondieron a la autodefensa, con truenos de pólvora, y los hijos del Catatumbo empezaron a caer como gotas de agua. Cuando llegaron a asesinar a la selva, los barí defendieron su madre. Entonces los demonios blancos tejieron cercas de muerte, electrificaron a los indígenas, muriendo uno unido a otro. Cuando llegaron los demonios blancos, los indígenas morían unidos, unidos por la electricidad de las cercas, unidos tratando de rescatarse, unidos por amor. Fueron siempre superiores a los blancos, nunca morían solos. En las cercas eléctricas morían comunidades enteras, jamás moría un barí solo. El segundo periodo tiene que ver con esa violencia bipartidista y con la colonización que llevó a cabo esa violencia, porque hubo mucha gente desplazada de todo Colombia que llegó al territorio del Catatumbo, digamos, salvaguardando su vida. A su vez, eso generó unos procesos de resistencia porque esos campesinos llegaban con sus ideales políticos generalmente de orden liberal, ¿sí? El Catatumbo como tal y norte de Santander, si bien sí existió violencia política, digamos, no fue tanta.
El impacto frente a la colonización del Catatumbo se da más porque llega mucha gente de muchos lados. Entonces acá llega gente de Boyacá, acá llega gente también de Santander, acá llega gente de la costa y se meten a el interior de las selvas del Catatumbo. Acá está una foto del Carmen donde se da, digamos, un hecho muy fuerte de violencia. Acá sí en el Catatumbo se dan dos, digamos, aquí habían dos ciudades liberales, de resto era de hegemonía conservadora. Este es el Carmen, que el 16 de noviembre de 1949 es asaltado por los conservadores de Ocaña. Hay una masacre allí y mucha gente del Carmen se desplaza hacia la zona selvática del Catatumbo y otra gente se desplaza hacia Santa Marta, sobre todo. Entonces, aquí hay un segundo periodo de colonización dentro de unas dinámicas de violencia bipartidista, pero también de resistencia de tipo político. Si pones el oído en sus corazones, se escuchan las corrientes de los ríos, recorriendo el horizonte, dividiendo las montañas con corrientes estrepitosas. Sus voces suenan como truenos y rompen la tranquilidad del paisaje. Sus manos tienen la textura de las montañas, son gruesas como la espesura del bosque. Su cuerpo está hecho de tierra, de fertilidad y de vida, donde germina la esperanza. Dicen que el campesino catatumbero encarna en su cuerpo el catatumbo. Por eso cuando un campesino sufre, sufre el catatumbo. Y cuando un campesino llora, del cielo caen ríos. Y cuando el campesino ríe, retumban los truenos en las montañas como carcajadas en el horizonte. El catatumbo se conoce como la tierra del trueno. Y venimos entonces ya a lo que es la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Donde acá hay un entrecruce de un proceso de colonización muy fuerte, es el proceso de colonización más fuerte que hay, y es el de los campesinos buscando tierra, que se nos entrecruza con un periodo de violencia donde llegan las insurgencias al Catatumbo, pero también dentro de esa violencia que se gesta, donde hay procesos organizativos de resistencia y las juntas de acción comunal juegan un papel muy, muy importante en la región. Entonces tenemos llegada a insurgencias, colonización por factor tierra y juntas de acción comunal. Como les dije, pues en el 61 se da la ley de reforma agraria, ¿sí? Producto del Frente Nacional, del miedo hacia Cuba, de una posible revolución de tipo comunista, donde se tenía que darle tierra al campesino, surge el INCORA, pues básicamente, digamos, eso que pasa en departamentos donde está el latifundio, como Cesar y el Bolívar, donde no hubo una reforma rural real en el 61, entonces lo que ocurre es que muchos campesinos empiezan a escuchar el rumor, que eso es lo que nos cuentan los campesinos de sus abuelos o de sus papás. En el Catatumbo hay tierra, en el Catatumbo hay tierra. Y entonces muchos campesinos salen hacia el Catatumbo, se internan en la selva, no fácil obviamente porque se tienen que enfrentar a lo que es la selva, entran en la selva y empieza un proceso de colonización donde los barí nuevamente, digamos, tienen que entrar en un periodo, digamos, de arrinconamiento en su propio territorio. Llegan los campesinos, amplían la frontera agraria frente a una reforma agraria que no existió. Y es allí también, en esta temporalidad, entre los 60 y los 70, donde llegan tres insurgencias que van a estar en la región del Catatumbo hasta hoy, entre comillas, frente a lo que pasó con el EPL. Entonces llega el ELN a finales, nosotros lo que tenemos registrado es que el ELN llega a finales de 1960, más o menos en el 69, aquí viene el padre Camilo Torres, hace una romería, un correrío por Cúcuta, por Bucaramanga, llega a Ocaña, esto digamos con un grupo de jóvenes ocañeros que estaban estudiando en Bogotá. El EP, ellos entran por Ocaña, ¿sí? Acá es muy importante porque entran por Ocaña. El EPL entra con sindicatos, entonces el EPL utiliza una plataforma política que es el sindicalismo, ¿sí?
Y desde allí, entonces, entra el PSML, que era el partido político del EPL, y entran a la región del Catatumbo. Nosotros tenemos estos primeros movimientos, entran a Ocaña y ya después entran a la región del Catatumbo, sobre todo una región que se llama Acari San Calixto. Y esto lo tenemos más o menos que se da en comienzos, mediados de 1970. La última insurgencia en entrar al Catatumbo es la FARC. Ellos no van a entrar por Ocaña, ellos van a entrar por la zona baja del Catatumbo, por la Gabarra, por Tibo. Van a entrar a finales de 1970 con unos cuadros políticos del PCC, el PC3, y ya sus acciones como grupo armado, como hombres uniformados, hombres en armas, ya las acciones como tal se van a ver a mediados de los 80. Nosotros tenemos esto, digamos, más o menos bien detallado y, digamos, lo hemos contrastado con la voz de muchas personas que fueron protagonistas en ese tiempo de la entrada de las insurgencias a la región del Catatumbo. La primera acción armada que se va a dar es en 1979, el 1 de febrero de 1979, así lo dice el Diario de la Frontera, donde se toman un pueblo que queda a media hora de Ocaña que se llama Convención. Se van a tomar la Caja Agraria. En una acción conjunta del ELN y el EPL con más hombres del ELN que tenían más poder armado. En el Catatumbo hay tierra. Así llegamos. Nosotros los campesinos llegamos al Catatumbo buscando tierra. La tierra que nos negaron, la tierra que nos hurtaron, la tierra que nos arrebataron. Caminamos por cordilleras. Muchos huíamos de la esclavitud, de la opresión, de la violencia. Partimos ríos en dos, como se partió el Nilo hace tiempo. Vencimos plagas y enfermedades en el camino. Dios nos alimentó con el maná que caía a las nubes. Caminamos por desiertos, por selvas, buscando tierra, pero después que los pies estaban ensangrentados, llegamos con esposas y esposos, niños, perros, pulgas, pocillos rotos, ropa remendada, tal cual burro y vaca, machete y escopeta. La selva la convertimos en cultivo, los árboles en casa. En el Catatumbo hay tierra, así llegamos. No solo llegamos a una tierra, llegamos a la promesa de la tierra, a nuestra tierra prometida. Y así llegamos entonces a otro proceso de colonización que se articula igual con la presencia de las insurgencias. Aquí no había, digamos, otro actor armado y nuevamente, digamos que con la relevancia de lo que eran las juntas de acción comunal, que en ausencia del Estado, la Junta de Acción Comunal organiza el territorio, las normas de convivencia y la interlocución con los actores armados. Entonces tenemos llegada a insurgencias, esa temporalidad con insurgencias, pero es una colonización cocalera que va a originar, digamos, varias cosas en la región. Es impresionante. Entonces estamos hablando, 1985 llega la coca al Catatumbo, sobre todo en la zona baja. Estamos hablando que a 2023 el cultivo de coca todavía persiste. Estamos hablando de 38 años de historia donde la coca se ha convertido en el principal cultivo del Catatumbo y donde el campesino ha desarrollado procesos de productividad, producción, manejo de post cosecha, economía, ¿sí? Ha sido gracias a la coca que ha desarrollado proyectos de vida, educación. Nosotros en la universidad teníamos, ahorita es más complejo, ya vamos a ver por qué, pero en la universidad teníamos estudiantes pues que en vacaciones raspaban coca para poder subsistir, digamos, en el semestre y poder pagar sus arriendos, las fotocopias y esto. En 1985 es la colonización petrolera y algo muy relevante que se da dentro de los procesos de resistencia en el territorio es el paro del nororiente colombiano, el paro del 87, donde se da precisamente un papel muy importante del Catatumbo, donde se llega a la ciudad de Ocaña, donde se organiza esa junta de acción comunal en respuesta al abandono estatal. Entonces acá están un poco los pliegos que se pedían en el paro del 87, los mismos que se piden hoy
educación, salud, carreteras. Hay que decir que este proceso de resistencia de juntas de acción comunal, pues lo que ocurrió fue que terminado y firmadas las actas en cuanto a los compromisos de este paro, todos los dirigentes fueron asesinados. Salimos de nuestra tierra para pedir salud, educación, trabajo, respeto. Salimos para decirle a Colombia que existimos, que somos campesinos, los olvidados, los repudiados, los excluidos, aquellos que se les debe educar, civilizar, modernizar, desarrollar. En el 87 marchamos miles, unidos, tomados de las manos, defendiendo lo que creemos, nuestra tierra, familia, raza, cultura, historia, memoria. Nosotros los incultos defendimos lo que somos, alzamos nuestra voz por nuestros hijos, por el mañana y morimos. Nos dispararon, la comida que dimos valió poco, la memoria la borraron, la respuesta fue bala y muerte. Pero la semilla vale más que la misma muerte. Somos semillas, semillas dignas, semillas caminantes, semillas de resistencia. Somos semillas y al morir volvemos a la tierra para germinar en el surco y seguir peleando. Y así llegamos al periodo de más violencia en el Catatumbo. En el 1999 entra el paramilitarismo a la región del Catatumbo. Seguimos con la colonización cocalera, pero aquí empieza a haber otro proceso de colonización que se articula con el paramilitarismo, que es la colonización de empresas extractivistas, ¿sí? Donde los procesos de resistencia seguían ligados a las juntas de acción comunal. Esta incursión de empresas extractivistas ligadas al paramilitarismo también, un proceso de colonización de empresas extractivistas que se articula con un proceso de violencia ligado al paramilitarismo, básicamente como ustedes ven acá en la diapositiva, las autodefensas del sur del Cesar y el bloque Catatumbo de la Sauce pues pretenden llegar acá a esta zona para generar una especie de barrera e impedir que la guerrilla que estaba sobre todo en esta zona pudiera entrar a esta que es el Océano Atlántico. Entonces lo que pretendía el bloque, el paramilitarismo era generar un muro acá que impidiera a la guerrilla poder tener control sobre el Atlántico, y también obviamente acaparar todos los recursos de la coca y los recursos naturales que habían en esta zona. Acá está Salvatore Mancuso, que llegó a decir que una gran cantidad de los dineros que llegaban a las autodefensas venían del Catatumbo, ¿sí? Y básicamente pues esto es una cosa terrible donde salen de Tierra Alta, Córdoba, los paramilitares atraviesan Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, hasta llegar a una finca en Aguachica, y el 27 de mayo el paramilitarismo entra a la Gabarra y donde se da la primera masacre. El 27 de mayo porque en el Catatumbo el Día de la Madre se celebra el último domingo del mes de mayo. Entonces ellos lo que pretendían era generar la mayor cantidad de muertes porque entraban en la celebración del Día de la Madre en la región del Catatumbo. Entonces nosotros las cifras están más o menos 12.000 homicidios, montones de abusos sexuales. Estas son unas cifras estimadas, pero cuando uno habla con la gente de la región, pues digamos que el río Catatumbo se convierte en un cementerio andante, tanto que los pescados, las cachamas que hay allí, comieron tanto muerto que generaron una enfermedad, digamos, por comer carne humana, unos tumores en la parte dorsal, y los campesinos del Catatumbo dejaron de comer pescado por cerca de 2 a 3 años porque era la cantidad de muertos que habían y donde el río se convierte, digamos, en ese cementerio, ¿sí? Se consideran 12.427 homicidios, según las cifras pues oficiales. Acá vemos, digamos, una comparación de tasas de homicidio, donde, digamos, el Catatumbo para el 2002 estaba muy por encima de lo que era el norte de Santander y casi que cuatriplicaba las cifras de homicidios en lo que tiene que ver con el orden nacional. Fue el momento más oscuro de la región del Catatumbo, que tuvo su culmen, pues, cuando el señor Iguano
crea los hornos crematorios porque hay tanta cantidad de muertos en el Catatumbo que no pueden aparecer más, que el río no puede tener más muertos. Hay unas quejas de Venezuela porque el río llegaban muchos muertos a Venezuela por el río, entonces se crean estos hornos crematorios al mejor estilo nazi, donde se metían en unas ladrilleras y allí los cadáveres, digamos, eran incinerados para no dejar rastro de lo que eran los asesinatos en el Catatumbo. Del Catatumbo todos comen, rapan hasta las sobras, se llevan las migajas, se arrastran el olor de la comida, se comen la carne, se llevan el agua, se roban la tierra, secuestran los animales, todos comen del Catatumbo. Acá el dinero viene y se va, no queda nada, no dejan nada, ni monedas dejan por el camino. Se llevan los ríos y dejan la sed, se llevan los alimentos y dejan el hambre, se van con el estómago lleno y dejan los costillares forrados. De acá se llevan la coca y dejan la sangre, se va la riqueza y dejan la pobreza, se llevan el oro y dejan la erosión, se van con la risa y nos dejan las lágrimas. Acá en el Catatumbo todos comen, menos los otros, los que vivimos acá. Después que las fieras asesinaban a su presa, los carroñeros llegaban a destrozar los cuerpos. Lo primero que hacían era sacar los ojos y allí con las cuencas explotadas empezaban a picotear la cabeza, devoraban como demonios los rostros. Después, por el ombligo, abrían un pequeño agujero que les servía para picotear las vísceras, llenando todo el cuerpo de ácidos. Así, lentamente iban devorando los cuerpos. Lo último que comían eran las extremidades, hasta que quedaban los huesos limpios. Así lo hicieron los carroñeros en el Catatumbo. Lo dijo el iguano, comandante de las AUC, porque al paso que las autodefensas iban ganando terreno, otros venían atrás, comprando tierra y haciendo empresa, beneficiándose del dolor y de la sangre de las personas que aquí murieron. Este proceso de incursión paramilitar con colonización extractivista, con ese nuevo proceso de resistencia, se da cuando entra el paramilitarismo, sobre todo en la zona baja, empieza acá en el Catatumbo la palma africana muy fuertemente. Pero después de la desmovilización de los paramilitares viene otro proceso de violencia que es el despliegue militar con el mismo proceso de incursión de empresas extractivistas, pero ahora con unos movimientos sociales. Y este es un proceso de resistencia muy, muy interesante porque el proyecto paramilitar lo que pretendía en el Catatumbo era romper todo apoderarse del territorio desplazando a la gente y rompiendo esa estructura orgánica de la que eran las juntas de acción comunal. El CISCA y el ASCAMK del MCP surgen, germinan después del paramilitarismo. Incluso en ese proceso de terminación del paramilitarismo, la gente se devuelve a su territorio, generan movimientos sociales donde el territorio es la base fundamental y es la defensa del territorio ahora, los derechos humanos y unas propuestas de desarrollo ligados al campesino en respuesta a ese modelo extractivista que se pretendía establecer de la mano con el paramilitarismo y ahora con una militarización sin precedentes en la región, como las operaciones Fortaleza y Holocausto que se dan posterior, digamos, a la desmovilización del paramilitarismo en la región del Catatumbo y en donde hay una respuesta del gobierno en torno a los cultivos ilícitos y en donde sea a través del glifosato. En este mismo periodo de tiempo, cuando está la incursión militar, la violencia por ese despliegue militar, se dan los falsos positivos en la región del Catatumbo. 120 jóvenes asesinados en el Catatumbo a manos pues del Ejército Nacional. Lo que ustedes ven en la foto es un cementerio que queda arriba de la Universidad Francisco de Paula Santander, se llama el Cementerio de las Liscas, porque ni siquiera estos muchachos los sepultaron en el cementerio de Ocaña, los sepultan en un cementerio veredal, ¿sí? Como NN.
Y de la misma forma, entonces, cuando empiezas ese despliegue militar tan fuerte con falsos positivos, empieza la erradicación con glifosato y eso da origen a el paro del 2013, movilizando a los campesinos que habían sido desplazados y cuando retornan a su tierra, el único cultivo que encontraron para sobrevivir fue la coca, porque el café ya no estaba brocado, porque no habían cultivos perennes, porque la única forma fue refugiarse, como dicen los campesinos del Catatumbo. La coca nos acogió, nos refugiamos en la coca para poder volver al territorio, defender el territorio. La única forma que tuvimos para poder volver a comer fue la coca. Y en el 2013 entonces hay un paro en el 2013 muy fuerte y donde se suspende allí el uso del glifosato y la aspersión aérea. Este poema está dedicado a los falsos positivos. Nunca tuvieron la oportunidad de entrar a la universidad. Acariciaban las calles de la ciudad buscando empleo. Deambulaban por la selva de cemento sin más crímenes que ser pobres. Algún día tuvieron la oportunidad de aventurar, de emplearse en tierras ajenas. La trampa de la guerra los engañó. En camiones recorrieron 500 kilómetros, esperando encontrar nuevos aires, nuevos ríos, nuevas aguas, nuevas miradas, nuevos amores. El engaño del odio, el engaño de la guerra los sepultó, los vistió de camuflado, los asesinaron, los disfrazaron de guerrilleros, al final los pasaron como NN y los enterraron en un cementerio veredal, porque también fueron exiliados del Campo Santo. Al final estos jóvenes de falsos positivos los enterraron en una fosa común, allá en el cementerio de las Liscas, a pocos pasos de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ese fue el momento que más estuvieron cerca de una universidad. Paro del 2013. ¿Recuerdas ese 23 de junio del 2013, cuando nos atrevimos a seguirnos, cuando bloqueamos las vías para dejar nuestras huellas en el camino? ¿Recuerdas que corrimos, que nos escondimos, que anduvimos? ¿Recuerdas, amigo, que nos vimos a los ojos llorando, que nos despedimos amándonos? No se me olvida cuando gritamos con el trueno de nuestra tierra y le dijimos a la ciudad que existíamos, que éramos, que somos, que seremos. No se me olvida que llevábamos nuestra tierra en los bolsillos y las íbamos regando por el camino para no perdernos, para encontrarnos, para no olvidar la razón del por qué caminamos. ¿Recuerdas, amigo, cuando peleamos, cuando perdimos y ganamos, cuando desde el cielo nos disparamos? ¿Recuerdas los zumbidos de la muerte rompiendo el aire y empezaron a rozar nuestras cabezas? ¿Recuerdas cuando empezamos a caer? ¿Recuerdas cuando las balas me dieron? Cuando en el fragor del combate lloraste, cuando el Catatumbo existió, cuando el país nos vio. ¿Recuerdas que ya no estoy, que mi cuerpo cayó, que mi alma volvió a la tierra que cargábamos en los bolsillos? ¿Recuerdas aquel 23 de junio del 2013? ¿Recuerdas que yo no estoy y que pese a todo, todo valió la pena? Y llegamos, digamos, al último momento, que es lo que yo pues lo he denominado el posacuerdo, donde todavía, digamos, hay una intencionalidad de colonización de empresas extractivistas y donde los movimientos sociales siguen siendo, digamos, esa resistencia relevante en el territorio. Un proceso de paz con la FARC, donde se crea el espacio territorial El Negro Eliezer Gaitán, donde en este momento no hay unos avances significativos en el PENIS, donde todo se centra en ese proceso de reincorporación, donde hay 27 personas en proceso de reincorporación asesinadas en el territorio, ¿sí? Donde las personas reincorporadas le apuestan a la paz desde iniciativas, que ya más adelante va a hablar también mi compañera un poco lo que estamos haciendo como universidad, y donde también se da esa decisión, el Frente 33, y donde aparece, digamos, las disidencias de la FARC con el mismo Frente 33.
Ese proceso de posacuerdo llevó a unas dinámicas de reconfiguración territorial. La FARC deja unos territorios donde habían estado históricamente, entra el EPL y el ELN, se da una guerra fratricida durísima, donde el ELN aniquila al EPL y donde el ELN toma digamos, el papel preponderante de conflicto armado en la región y donde también empieza a ganar mucho terreno y mucho papel, digamos, insurgente el Frente 33 de la FARC. Y viene entonces la paz total en este último periodo, donde hay unas grandes expectativas por este cese al fuego entre el ELN y el gobierno, y donde pues básicamente, digamos, la gente sí lo que más desea en el Catatumbo definitivamente es que por fin en el Catatumbo se pague esa deuda histórica, porque lo que hay aquí es una deuda histórica con el Catatumbo, donde el Estado Social de Derecho nunca ha llegado al territorio, donde al no llegar al territorio se gestan esos procesos de violencia y donde más ha habido unos intereses por las riquezas del Catatumbo, sobre todo en el último tiempo. Y donde en este momento hay una crisis económica y humanitaria muy fuerte en la región por lo que es el comercio de la pasta de coca. Son 48.000 hectáreas, 48.000 hectáreas cerca en la región del Catatumbo, y donde debido a lo que ya sabemos de digamos un cambio del consumo de drogas, una sobreproducción también del alcaloide, donde los carteles ya se han ido sobre todo a las drogas sintéticas, pues en el Catatumbo esas 48.000 hectáreas de coca, de hoja de coca, y esa producción que le había dado al campesino la capacidad de mantenerse, de sobrevivir, porque la coca en el Catatumbo no enriquece al campesino, lo que hace es generar una herramienta de sobrevivencia en el territorio. Entonces estamos en este momento en una crisis que se refleja en que nosotros tenemos unos cupos diferenciales y no están accediendo los jóvenes del Catatumbo a estudiar en la universidad, producto de esta crisis que hay en la región, una crisis de carácter económico donde, hay que decirlo también, el gobierno no ha podido entrar, digamos, a solucionar lo que son estos cultivos ilícitos.